En Ecatepec lo llaman el chicharronero vengador, pero su verdadero nombre es Don Luis Rodríguez, 70 años, vendedor de chicharrones, y el hombre que hirvió en aceite a más de 15 miembros del Cártel del Noreste. Toda su vida olió a chicharrones, piel de cerdo crujiente, manteca hirviendo y humo de comal callejero. Así fue durante 40 años, hasta que el cártel añadió a ese olor la sangre de su nieto, las manos que amasaban, las manos que alimentaban al barrio. Esas mismas manos se convirtieron en el instrumento de la ejecución más terrible que han visto los barrios bajos de la Ciudad de México. Su caso, que durante décadas dio de comer a la gente, se convirtió en un altar de venganza. Esta es la historia de cómo nacen los monstruos y cómo mueren quienes los crearon. La mañana del 14 de marzo, Don Luis llegó a encender el fuego bajo el caso, como lo había hecho durante 40 años. Pero esa mañana el recipiente de cobre, transmitido de padre a hijo durante 3 generaciones, no guardaba pieles de cerdo. En él yacía Mateo, 18 años, desfigurado, frío. El cártel no solo mató al muchacho, profanaron el altar, el corazón del negocio familiar, el lugar donde Mateo, de niño, aprendió a revolver el aceite hirviendo. Don Luis no gritó, no lloró. Se arrodilló junto al caso y guardó silencio durante 3 horas. Los vecinos pensaron que rezaba, pero el viejo no rezaba, planeaba. En ese momento don Luis Rodríguez murió. El que se levantó de rodillas ya no conocía ni el miedo ni el perdón, solo una lista de nombres. Ecatepec de Morelos. 3 millones de almas apretujadas en un laberinto de concreto en las afueras de la Ciudad de México. Aquí no hay calles, solo arterias atascadas de coches oxidados y desesperación humana. Las paredes están cubiertas de grafitis de cárteles. Cada marca es una advertencia. Cada cruce es territorio de alguien. De día Ecatepec finge estar vivo. Los mercados gritan precios. Huele a tacos y gases de escape. Las madres llevan a sus hijos a la escuela, tratando de no mirar las paredes. Pero cuando el sol cae tras el horizonte, la ciudad cambia de dueños. De noche las calles pertenecen a los halcones, los ojos y oídos del cártel. Cada ruido es una amenaza. Cada sombra es una posible muerte. La policía también se esconde hasta el amanecer. En Ecatepec el sol brilla para todos. Pero la ley solo funciona para quienes pueden pagarla. Los demás sobreviven como pueden. Cártel del Noreste, CDN, 3 letras grabadas a fuego en las paredes de Ecatepec como marca de propiedad. Llegaron de Tamaulipas hace 5 años y en 18 meses absorbieron todas las bandas locales. Quien no juró lealtad desapareció. Pero el CDN no vende drogas en estos barrios. Aquí cobran tributo. Cobro de piso, el impuesto por el derecho a respirar. Todos pagan. Taxistas, dueños de taquerías, vendedores de frutas, prostitutas, hasta los mendigos en los cruces. Si no pagaste el lunes, el miércoles se quema tu tienda. Si no pagaste el miércoles, el viernes desaparece tu hijo. La policía, la mitad lleva uniforme de día y de noche camisetas con las letras CDN. La otra mitad se encierra en las estaciones después del anochecer. Para los habitantes de Ecatepec, esas 3 letras significaban una cosa: impuesto a la vida. Calle Jardines de Morelos. Un pequeño taller entre una lavandería y un taller de reparación de zapatos. Chicharrones Don Luis. El letrero se había desteñido tanto que había que adivinar las letras. Pero nadie en el barrio necesitaba señales. El olor guiaba solo. Adentro el tiempo se había detenido en el siglo pasado. Paredes ennegrecidas por 40 años de grasa. Palas de madera pulidas por miles de manos. Y él, el caso de cobre centenario, heredado del abuelo. El caso, el corazón de todo. El siseo del aceite hirviendo. El crujido de la piel de cerdo convirtiéndose en oro. Ese sonido lo conocía cada niño del barrio. Aquí venían los abuelos de los compradores actuales. Aquí se celebraban bautizos y se velaba a los muertos. Aquí se fiaba cuando no había dinero y se pagaba cuando aparecía. No era un lugar, era el alma del barrio. 1943. Ramiro Rodríguez regresó de Santa Clara del Cobre con un único tesoro. Un caso de cobre forjado por los mejores artesanos de Michoacán. Gastó en él todo lo que tenía, cada centavo. Empezó con un carrito en la esquina del mercado.
Su esposa pedaleaba el molino de carne. Los hijos repartían la mercancía en cucuruchos de papel engrasado. Al año había cola en su carrito. A los 5 abrió el taller. El secreto no está en el cerdo, le decía Ramiro a su nieto Luis, cuando éste apenas alcanzaba el borde del caso. El secreto está en la paciencia y en el respeto al fuego. El hombre impaciente cocina goma, el paciente cocina oro. Esas palabras Luis las recordó durante 70 años. El caso sobrevivió al abuelo, sobrevivió al padre. Vio nacer y morir generaciones. No era un utensilio, era el cimiento del linaje. Los años 70. Jorge Rodríguez, hijo de Ramiro, convirtió el carrito de su padre en un verdadero taller. 4 paredes, un techo, una dirección fija. Por primera vez en 30 años, el negocio familiar tuvo un hogar. Pero el mayor logro de Jorge no fue el taller. El mayor logro fue su hijo. El pequeño Luis empezó a ayudar a su padre a los 6 años. Primero solo miraba. Luego pasaba la sal. Luego aprendió a elegir las pieles. Busca las rosadas. Hijo, las grises ya están muertas. Escucha el aceite, enseñaba Jorge. Cuando si sea alto es temprano. Cuando si sea bajo y parejo es hora. Luis creció con ese sonido. El siseo del aceite fue su canción de cuna. El olor de la piel frita era el olor de su hogar. El calor del caso era el calor de su padre. No eligió este oficio. Nació en él. Mateo llegó con su abuelo a los 6 años. El día en que el autobús con sus padres se despeñó en un barranco camino a Oaxaca. Don Luis no lo pensó ni un segundo. El niño se convirtió en su hijo. 18 años. Amplia sonrisa, el teléfono pegado a la mano y un orgullo extraño para Ecatepec por el negocio familiar. Abuelo, ya tenemos 300 seguidores en Instagram. Mira, este reel tiene 2000 vistas. ¿Qué es eso de reel? Vendemos chicharrones, no hacemos cine. Eso es promoción de marca, abuelito. Siglo XXI. Don Luis refunfuñaba, pero cuando Mateo se daba la vuelta, el viejo sonreía bajo el bigote. El muchacho inventaba salsas con jalapeño para los jóvenes. Soñaba con un food truck con el letrero Chicharrones Don Luis, since 1943. Dibujaba logotipos en los cuadernos de la escuela. En él el viejo no veía solo a un nieto. Veía un futuro que olía a tradición y esperanza al mismo tiempo. 50 años junto a un mismo caso. 50 años del mismo ritual. Levantarse a las 4, encender el fuego a las 5, los primeros chicharrones a las 7. Don Luis había sobrevivido a todo. La devaluación del peso, el terremoto del 85, 4 presidentes, una docena de pequeñas bandas que iban y venían, como la gripe estacional. Siempre pagó el derecho de piso. Lo aceptaba con calma. Otro impuesto más. El precio de la tranquilidad. El costo del derecho a trabajar. En el barrio lo llamaban Don, no por su dinero, sino por respeto. Acudían a él en busca de consejo. Prestaba dinero a las viudas. Daba de comer a los niños hambrientos fiado, una deuda que nunca cobraba. Su vida se regía por un ritmo simple, el siseo del aceite, el cambio de estaciones, la misa dominical. Creía que ese ritmo era eterno. Se equivocaba. Todo cambió hace un año. Una mañana los viejos cobradores de piso simplemente desaparecieron. Dicen que los encontraron en bolsas de plástico en las afueras, en pedazos. Una semana después llegaron otros, jóvenes, tatuados, con ojos en los que no había nada humano. Cártel del Noreste, nuevos dueños, nuevas reglas, nuevas tarifas. La cuota de Don Luis se duplicó sin una sola palabra de explicación. El pago que antes se aceptaba con un gesto de cabeza, ahora se exigía con humillación. Ya no venían por la puerta trasera, sino por la entrada principal, delante de los clientes, para que todos vieran quién mandaba. Los viejos bandidos eran lobos, codiciosos, pero predecibles. Estos eran hienas. No conocían ni el respeto a los ancianos, ni la sensación de saciedad. Solo un hambre infinita. Mateo no sabía callar. Cuando el flaco, un sicario flaco con un diente de oro y ojos de pescado muerto, tiró el dinero al suelo y exigió que lo contaran delante de él, Mateo no aguantó. Recógelo tú si eres tan chingón. Esto no es tu basurero. El taller se quedó inmóvil. Hasta el aceite parecía, dejó de sisear. El flaco dio un paso adelante.
La mano se deslizó hacia la cintura. Repite eso, cachorro. Don Luis se interpuso entre ellos. Rápido, silencioso. Puso la mano en el pecho del bandido. Perdónalo, jefe. Es un chamaco. Sangre caliente. Aquí está todo lo que debemos, y algo más por las molestias. El flaco tomó el dinero, pero al salir se volvió. Miró a Mateo con una mirada larga que memorizaba. Don Luis trató de apagar la chispa con sumisión. No sabía que ya había caído en un barril de pólvora de orgullo ajeno. Algunas miradas son sentencias. 13 de marzo, 8 de la noche. Mateo está solo en el taller. Música en los audífonos. La última tanda de chicharrones se enfría en el caso. No oyó cuando se abrió la puerta. El flaco entró con dos cómplices. No venía por la cuota, venía por la humillación. ¿Te acuerdas de mí, cachorro? Mateo alcanzó a quitarse los audífonos. No alcanzó nada más. La golpiza duró 20 minutos. Metódica, profesional. No tenían prisa. Le rompieron los brazos, luego las costillas, luego todo lo demás. Cuando Mateo dejó de gritar, el flaco sacó un cuchillo. Pero solo matarlo era poco. Necesitaban un mensaje. Tiraron el cuerpo en el caso que se enfriaba, en el recipiente que había alimentado a 3 generaciones, en el corazón del negocio familiar. Por la mañana don Luis encontraría su futuro en la olla donde cocinaba sus sueños. 14 de marzo, 5 de la mañana. Don Luis se sorprendió al ver la puerta sin cerrar. Mateo siempre cerraba el taller. Adentro, silencio. Solo el zumbido del viejo refrigerador. La luz de una única lámpara. El olor de grasa fría, extraño, con un matiz metálico. Se acercó al caso a revisar si su nieto había vaciado el aceite. Miró dentro. El tiempo se detuvo. La chamarra con las letras CDMX. El cabello negro, pegado por la grasa. Las manos dobladas en un ángulo antinatural. Y los ojos, abiertos, vacíos, mirando a ninguna parte a través de la película de manteca solidificada. Don Luis no gritó, no lloró, solo se quedó de pie mirando cómo el mundo se reducía al tamaño de un caso de cobre, en el que flotaba todo lo que amaba, y todo lo que ahora iba a odiar. La policía llegó 4 horas después. 2 agentes, uno joven y otro viejo, ambos con ojos que miraban a cualquier parte menos al caso. Preguntas formales, notas formales, ni una sola mención de las 3 letras que conocía todo el barrio. El mayor llevó a don Luis aparte. Habló en voz baja, casi en un susurro. Usted sabe, don, con quién está tratando. Nosotros no podemos hacer nada. Lo registraremos como accidente. Se cayó en el caso. Por su propia seguridad. Créame, es mejor así. Don Luis lo miró. Largamente, en silencio. Luego asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió. La ley en Ecatepec es un hombre de uniforme que tiene miedo de pronunciar en voz alta el nombre del asesino. Se quedó solo, contra todos. Enterraron a Mateo el jueves. Un ataúd barato, cerrado, la cara ya no se podía mostrar. Los vecinos vinieron, se quedaron a distancia. Daban la mano sin levantar los ojos. Susurraban condolencias tan bajo que parecía que temían que las paredes los oyeran. Nadie pronunció la palabra asesinato. Nadie preguntó quién. Todos sabían. Todos callaban. El miedo olía a incienso y flores baratas. Por la noche don Luis volvió a la casa vacía. Los tenis de Mateo junto a la puerta. Su taza en el fregadero. El libro sin terminar en el sofá. Todo esperaba a un dueño que no volvería. El silencio cayó como una losa de concreto. Antes aquí sonaban risas. Música del teléfono. Una voz que decía, «Abuelito, mira lo que encontré». Ahora, nada. La compasión de los vecinos era tan silenciosa como su miedo. Y en ese silencio don Luis comprendió. Estaba solo. La tercera noche sin dormir. Don Luis estaba sentado en el taller sin calefacción. Solo, en la oscuridad. Los ojos fijos en el caso de cobre, que no había limpiado. La policía no ayudaría. Los vecinos tenían miedo. Dios callaba. Solo quedaba él. El viejo se levantó, se acercó al armario, sacó el cuaderno de contabilidad en el que 3 generaciones habían anotado las ventas. La letra del abuelo, la letra del padre, la suya propia. Arrancó las páginas escritas.
una por una. 40 años de registros. Toda la historia de la familia al suelo. Abrió una página en blanco, tomó un lápiz y escribió el primer nombre, el Flaco. El viejo cuaderno, que olía a manteca y al trabajo de generaciones, se convirtió en el libro de los muertos. La primera entrada no se hizo con tinta, sino con sangre congelada en las venas del viejo. La guerra había comenzado. La cuarta noche don Luis dejó de llorar y empezó a pensar. Se sentó a la mesa, extendió hojas en blanco frente a él, y por primera vez se miró a sí mismo con los ojos del enemigo. ¿Qué verían? A un viejo de 70 años, encorvado, lento, un vendedor de chicharrones, parte del paisaje, un mueble del barrio, y en eso estaba su primera arma, la invisibilidad social. Podía estar en una esquina durante horas sin que nadie lo notara. Podía preguntar, escuchar, observar, sin que nadie sospechara. Los viejos no son peligrosos. Los viejos son el fondo. La segunda arma, 40 años de reputación. Don Luis, el hombre más honrado. No mataría ni a una mosca. Esa reputación era un escudo más fuerte que una armadura. Su debilidad se convirtió en camuflaje. Nadie busca a un lobo bajo la piel de alguien que huele a chicharrones. La tercera arma estaba en su cabeza. Durante 40 años, don Luis había caminado por las mismas calles. Repartía pedidos. Compraba cerdo al amanecer. Volvía de noche. Ahora esas rutas se convirtieron en otra cosa. Conocía cada bodega abandonada donde las ratas eran los únicos testigos. Cada terreno baldío cubierto de maleza y olvidado por Dios. Cada punto ciego donde no llegaban las cámaras ni los faroles. Sabía qué callejones terminaban en callejones sin salida, y cuáles te escupían 3 cuadras más allá en segundos. Para el cártel Ecatepec era un territorio para cobrar cuotas. Para don Luis era un tablero de ajedrez. Conocía cada casilla, cada sombra, cada grieta donde se podía dar jaque mate. El coto de caza estaba listo. La cuarta arma lo esperaba en el taller. El caso de cobre. El caso. El testigo centenario de 3 generaciones. La tumba del nieto. Ahora, el altar de la venganza. Don Luis volvió al taller una semana después del entierro. No para trabajar, para preparar. Limpió el caso hasta que brilló. Revisó los quemadores. Los 6 funcionaban. Compró gas. 4 tanques. De sobra. Vertió aceite fresco. 200 litros. La trampa perfecta. Era su territorio. Conocía cada rincón. Las paredes eran gruesas. Los gritos no saldrían. Y lo principal, aquí podía atraer a cualquiera. Ven, hablemos de negocios. Recoge la deuda. ¿Quién sospecharía de un viejo en su propio taller? El caso, que toda la vida había dado sustento, ahora exigiría pago. 200 litros de aceite hirviendo. 400 grados. 3 minutos. Y de un hombre solo queda el olor. Durante las 2 semanas siguientes, don Luis se convirtió en una sombra. No hacía preguntas. Escuchaba. En el mercado, donde las vendedoras compadecían al pobre don y compartían chismes. En las cantinas, donde después del tercer tequila las lenguas se soltaban solas. En las esquinas, donde los viejos comentaban quién del vecindario pagaba cuota y quién había desaparecido. Se convirtió en los oídos del barrio. Absorbía susurros de miedo y confesiones de borrachos. Nombres, apodos, costumbres. Al flaco le gustan las prostitutas de la calle Victoria. El comandante debe dinero por cocaína. El chino le tiene miedo a la oscuridad. Nunca anda solo después de medianoche. Cada noche volvía a casa y abría el cuaderno. Un nombre, otro y otro más. En 2 semanas la lista estaba lista. 15 nombres. Toda la célula local del CDN. Cada uno de los que aterrorizaban al barrio. Cada uno de los que participó en la muerte de Mateo. 15 clavos para 15 ataúdes. El primer nombre en el cuaderno. La primera deuda. El flaco. Flaco. 26 años. Diente de oro. Tatuaje del CDN en el cuello. Fue él quien miró a Mateo de aquella manera. Fue él quien volvió la noche del 13 de marzo. Fueron sus manos las que sostenían el cuchillo. Fue por su orden que el cuerpo del nieto terminó en el caso. Don Luis reunió todo sobre él. Cocaína. Todos los días, mínimo 3 líneas.
Deudas, 5,000 pesos con el dealer local. Prostitutas en la calle Victoria, cada viernes, siempre la misma. Y la principal debilidad, la arrogancia. El flaco se creía intocable, el dueño del barrio, un lobo entre ovejas. No sabía que una oveja ya estaba afilando los dientes. Su nombre era el primero de la lista. Su muerte sería el mensaje. Don Luis no iba a cazar, iba a pescar. Un buen cebo, y el pez viene solo. Encontró un intermediario. Don José del puesto de carne, al que el cártel también había despojado, al que también se le podía confiar. Diles, dijo don Luis, diles que el viejo chicharronero se quebró, que está listo para pagar 50,000 pesos de compensación por las molestias. Solo que vengan al taller. Soy viejo, tengo miedo de llevar dinero por las calles. El rumor se extendió por el barrio como humo. En 2 días llegó a los oídos correctos. El flaco lo oyó y sonrió. Un viejo quebrado con dinero. Presa fácil. Podía llevarse todo y humillarlo una vez más, justo en el lugar donde yacía su nieto. El cebo funcionó. La codicia y la arrogancia. 2 anzuelos en los que muerden hasta los depredadores. Viernes, medianoche. El flaco entró al taller como dueño, solo. ¿Para qué necesitaba escolta contra un viejo quebrado? Don Luis esperaba junto al mostrador, encorvado, las manos temblaban, la voz baja, quebrada. Gracias por venir, jefe. Aquí está el dinero, todo lo que tengo. Solo déjenme en paz. El flaco sonrió, miró el taller, notó el cazo sobre el fuego, el aceite siseaba suavemente, levantando vapor aceitoso. ¡Qué viejo, otra vez friendo chicharrones! A medianoche, por costumbre, jefe. No puedo dormir. Preparo para la mañana. Patético. El flaco dio un paso adelante. Tomó el fajo de billetes. Empezó a contar sin mirar al viejo. No vio cómo el temblor en las manos de don Luis desapareció. No oyó cómo se cerró el cerrojo de la puerta a su espalda. Entró aquí como dueño. No sabía que había cruzado el umbral de su propia tumba. Deja de alargar esto, viejo. ¿Dónde está el resto? Allá, en la mesa, adentro. Vamos, te cuento. El flaco se volvió hacia la mesa. Ese fue su último error. El pesado cucharón de metal cayó sobre su nuca con un crujido. El cuerpo se desplomó en el piso de concreto. Don Luis no tenía prisa. Lo agarró de los pies. Lo arrastró hacia el cazo. 100 kilos, pero la rabia le daba fuerzas que no había tenido en 40 años. Pasó el cuerpo por el borde del recipiente. Se inclinó hacia su oído. Esto es por Mateo. Y empujó. Siseo. Salpicaduras. Un grito que se cortó en 3 segundos. El aceite burbujeó un minuto más. Luego, silencio. Don Luis tomó el cuaderno. Abrió la primera página. Lentamente, con cuidado, tachó el nombre. La primera deuda estaba pagada. Quedaban 14. Don Luis trabajó hasta el amanecer. Sin prisa. Metódicamente. Como lo había hecho durante 40 años. Solo con otra materia prima. 4 horas en aceite hirviendo. A 400 grados la carne se disuelve completamente. Lo sabía. La grasa se comporta igual, sea de cerdo o humana. Los huesos, a la vieja trituradora, la misma que molía espinazos de cerdo para comida de perros. Crujido, chasquido, polvo, el aceite usado, a los barriles. Como siempre, como durante décadas. Los mismos barriles, la misma ruta al basurero, el mismo procedimiento. Nadie le preguntaría a un viejo con barriles de grasa. Nadie nunca preguntaba. A las 6 de la mañana el taller estaba limpio, el piso lavado, el cazo brillaba. El oficio que había alimentado a la familia ahora borraba las huellas. Sabía cómo el cazo daba. Ahora supo cómo quitaba. El flaco desapareció el viernes. Para el lunes empezaron a buscarlo. Primera versión. Robó dinero y huyó a Guadalajara. Eso pasaba. Los sicarios codiciosos no duran mucho. Segunda versión. Los competidores. Tal vez Jalisco. Tal vez viejos enemigos de Tamaulipas. La guerra es la guerra. Tercera versión. No había tercera. El viejo chicharronero. El abuelo quebrado que lloraba y les metía dinero. Ridículo. Los viejos en Ecatepec son presa. Ovejas. Billeteras con patas. Nadie busca a un lobo entre las ovejas. Buscaban a un enemigo con metralleta y tatuajes.
No se les podía ocurrir que el depredador más peligroso del barrio era un viejo de 70 años con un cucharón. Esa arrogancia le regaló a don Luis lo más valioso: tiempo. 2 semanas de silencio. Luego, un nuevo rumor. Don José volvió a ser el cartero de la muerte. El viejo se volvió loco. Quiere huir de la ciudad. Vende el taller por centavos, con tal de que le alcance para un autobús a la frontera. El rumor llegó a los oídos correctos en 3 días. El chino y el goro, los dos que sujetaron a Mateo mientras el flaco trabajaba con el cuchillo, se miraron. El taller, el equipo, el caso de cobre que no tiene precio. Vamos juntos. Lo evaluamos. Y luego le explicamos al viejo que nos debe por las molestias. Ni siquiera se preguntaron a dónde había ido el flaco. La codicia ciega mejor que cualquier capucha. Don Luis puso el anzuelo de nuevo, con el mismo cebo. Los depredadores que huelen presa fácil siempre pierden la cautela. Dos mordieron al mismo tiempo. Entraron como dueños, ruidosos, insolentes, seguros de sí mismos. Bueno, viejo, muéstranos tus cachivaches. Don Luis asintió. Los llevó al fondo del taller. Aquí está la trituradora. Mira el mecanismo ahí en la esquina. El chino se inclinó hacia la máquina. El goro se dio la vuelta un segundo. Un segundo bastó. El cucharón cayó sobre la nuca del goro. El cuerpo se desplomó. El chino se volvió y recibió en la cara un puñado de sal hirviendo. Grito. Manos a los ojos. Don Luis no le dio tiempo de recuperarse. Golpe en la rodilla. Golpe en la sien. Silencio. En su taller, el viejo se movía como parte del mecanismo. Cada rincón era un aliado. Cada herramienta, un arma. Arrastró los cuerpos al caso uno por uno, sin prisa. Esto es por Mateo, y esto también. 2 chapuzones. 2 nombres en el cuaderno. Tachados. El caso recibió doble pago. Después del tercer cuerpo, don Luis se detuvo. Pensó. 3 personas habían desaparecido después de visitar al viejo chicharronero. Por ahora nadie conectaba los puntos. Pero una cuarta desaparición ya sería un patrón. El taller ya no podía usarse como trampa. Necesitaba un nuevo método. Abrió el cuaderno, releyó sus notas. 12 nombres restantes. Y junto a cada uno, una debilidad. El comandante, cocaína y deudas con el dealer. El perro, juegos de azar, pierde cada viernes. El Chucky, prostitutas en la calle Victoria. Cada vicio era un hilo. Tira del correcto y la persona vendrá sola al sacrificio. El taller seguiría siendo la base, el lugar de procesamiento, pero la casa se trasladaría a las calles. Un cebo personalizado para cada pez. El perro, 42 años, adicto a las cartas con los bolsillos eternamente vacíos. Cada viernes perdía las ganancias de la semana del cobro de piso. Cada sábado buscaba a quién pedirle prestado hasta la próxima colecta. Don Luis encontró al hombre indicado. Ricardo, un pequeño estafador del mercado. $100 y una tarea sencilla. Acércate a él. Susúrrale sobre un juego seguro. Un pendejo rico de Puebla no sabe blofear. Apuestas grandes. La bodega detrás del viejo taller a medianoche. Ricardo hizo su trabajo. El perro llegó a medianoche, solo, con su último dinero en el bolsillo y el sueño de un gran golpe. En lugar de una mesa de cartas lo esperaba la oscuridad. En lugar de jugadores, la silueta de un viejo con una barreta. Vino por las ganancias. Perdió la única apuesta que importaba. El comandante. Un apodo pomposo para un hombre que gastaba todas sus ganancias en cocaína. Su dealer ya le había insinuado. Una semana más y la deuda la cobrarán por partes. Literalmente. El comandante buscaba cualquier chamba, cualquier dinero, urgente. Un nuevo intermediario lo encontró solo. El viejo chicharronero se muda. Necesita mover el equipo de noche. Paga 500 pesos en efectivo. 1 hora de trabajo. 500 pesos. Esos son 2 líneas y todavía sobra para cerveza. El comandante aceptó sin pensarlo. Llegó al taller a medianoche, sobrio, listo para trabajar. Esa caja en la esquina, pesada. Agáchate, tómala por abajo. El comandante se agachó. Ya no se enderezó. Vino a ganarse una dosis, terminó como materia prima para el caso. 5 nombre. Una cruz gruesa en el cuaderno. El Chucky, 24 años. Un galán con cadena de oro y una lengua que no conocía el rechazo.
Presumía de mujeres como si fueran trofeos. Cada semana, una nueva conquista. Don Luis encontró a Rosa, una vecina a cuya familia había dado de comer fiado durante 3 años de hambre. Aceptó de inmediato. El cártel había matado a su hermano el año pasado. Rosa se encontró casualmente con el Chucky en un bar. Sonrisa, mirada, un susurro al oído. Ven a medianoche, la construcción detrás del viejo taller. Ahí nadie nos molestará. El Chucky llegó con colonia y condones en el bolsillo. Anticipaba una presa fácil. De la oscuridad no salió Rosa. Iba a una cita con la lujuria en los ojos. Su novia fue la muerte. El lecho nupcial, el caso hirviendo. Sexta cruz en el cuaderno. 6 hombres, 6 semanas, ni un solo cuerpo. Ecatepec lo notó. En el mercado las vendedoras cuchicheaban entre los puestos. En las cantinas callaban cuando entraba un extraño. En las esquinas los viejos meneaban la cabeza y se persignaban. ¿Oíste? Otro desapareció. Es la limpia. Una purga. Dicen que es un fantasma. Un espíritu vengador. Nadie sabía la verdad. Todos sentían el cambio. Por primera vez en años los miembros del CDN miraban a su alrededor. Por primera vez andaban de a dos. Por primera vez tenían miedo. Y los habitantes del barrio experimentaban un sentimiento extraño. Prohibido. No alegría, no. Alegrarse era peligroso. Pero algo parecido a la esperanza. Alguien cazaba a los cazadores. Alguien hacía lo que nadie se había atrevido a hacer. En los ojos de la gente apareció un brillo nuevo. Miedo mezclado con admiración secreta. 6 soldados, 6 semanas, 0 rastros. El jefe, cabeza de la célula local del CDN, convocó una reunión de emergencia. 12 combatientes restantes se miraban con sospecha. Hay un topo entre nosotros. Era la única explicación que podía aceptar. ¿Competidores? ¿Policía? Alguien estaba pasando información. La idea de que un vendedor de chicharrones de 70 años estaba eliminando a 6 sicarios armados no se le habría ocurrido ni bajo tortura. Comenzaron los interrogatorios, luego las ejecuciones. El primero en morir fue el primo del flaco, por estar relacionado con el desaparecido. El segundo fue un novato que hacía demasiadas preguntas. Don Luis los eliminaba uno por uno. El jefe, cegado por la paranoia, hacía la mitad del trabajo por él. La serpiente empezó a devorarse su propia cola. Don Luis escuchaba, en el mercado, en la cantina, en las esquinas donde los viejos comentaban las noticias. ¿Oíste? El jefe mató a uno de los suyos ayer, en plena reunión. Dicen que buscan un topo, no confían en nadie. 2 se escaparon a Guadalajara. Le tienen miedo a su propia sombra. El viejo asentía, chasqueaba la lengua, fingía compasión, y por dentro, nada, ni alegría ni culpa. Los que mató el jefe también estaban en su lista. Alguien más hizo el trabajo por él. Una bestia herida siempre se muerde a sí misma. Había arrojado una piedra al avispero. Ahora las avispas se picaban entre ellas hasta la muerte. Y él continuaba, metódicamente, pacientemente. Otro nombre, otra cruz. La lista se reducía por ambos lados. El séptimo, un adicto. La promesa de una dosis limpia. Un callejón oscuro, un golpe. El caso. El octavo, un guardaespaldas. La casa de su madre. El único lugar donde se quitaba el chaleco antibalas. Almuerzo de domingo. Un disparo silencioso de una vieja escopeta de casa. Cajuela, caso, el noveno, un halcón, un muchacho vigilante en la esquina, un coche viejo, un callejón oscuro, un golpe sordo, un accidente. Nadie investiga a un bandido atropellado. Caso, el décimo, un cobrador de piso, negociaciones de un nuevo jefe. Codicia, un taller vacío, cucharón, caso. La mano de don Luis trazaba cruces en el cuaderno, una tras otra, con firmeza, sin temblor. Ya no era un viejo vengador, se había convertido en la muerte industrializada, una cadena de justicia. Cada nombre era una pieza esperando su turno en el aceite hirviendo. 10 de 15. Quedaban 5. 10 soldados muertos, 5 restantes, y entre ellos el jefe. No era un simple bandido, un lobo que había llegado a las canas en un mundo donde rara vez se llega a los 30. Fue el primero en entender la verdad. No eran competidores, no era la policía,
No era un topo. Alguien de afuera, alguien paciente, alguien a quien habían ofendido. El jefe se encerró en su casa fortaleza, rejas en las ventanas, cámaras en cada esquina, 4 guardias de día y de noche. No salía a la calle. La comida la traía gente de confianza. Los cebos simples ya no funcionarían. Los lobos estaban muertos. Quedaba el líder, viejo, astuto, refugiado en su madriguera. Don Luis sabía, sacarlo de ahí sería lo más difícil. Un asalto era imposible. El cebo no funcionaría. Don Luis pensó durante 3 días. Luego se puso la vieja chamarra, tomó el carrito con herramientas y se convirtió en lo que siempre había sido, un viejo invisible. No vigilaba al comandante, vigilaba todo lo que había alrededor. Una semana de observación. Notas en el mismo cuaderno donde estaba la lista de muertos. El basurero, martes y viernes, 7 de la mañana. El agua, cada lunes, un camión azul. La comida, una camioneta blanca, miércoles y sábado. El conductor, un muchacho joven, espera en la puerta 15 minutos mientras la guardia revisa la carga. 15 minutos. La camioneta. La comida. Don Luis sonrió por primera vez en meses. Cada fortaleza tiene una debilidad. La mayoría de las veces no es una puerta secreta. Es el muchacho que trae el almuerzo. Se llamaba Miguel, 19 años, repartidor del restaurante La Esperanza. Una hermana menor de 14 años estudiaba en la escuela a 2 cuadras. Don Luis lo esperó por la noche. Una calle oscura. Nadie alrededor. No tengas miedo. No soy tu enemigo. Soy un abuelo, como el tuyo. Miguel se quedó inmóvil. Escuchó. Le llevas comida a gente que secuestra niñas. Como tu Lucía. Lo sabes. Silencio. Ojos bajos. Lo sabía. Aquí está el dinero. Todo lo que tengo. Toma a tu hermana. Váyanse a Oaxaca. Empiecen de nuevo. Pero primero ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Una entrega. La última. Don Luis no habló como vengador, sino como abuelo. No apeló al miedo, sino al amor. El amor ganó. El plan era simple. Como todo lo genial. No los necesito a todos. Solo lo necesito a él, vivo. Don Luis le entregó a Miguel una pequeña bolsa con polvo blanco, somnífero, comprado en el mercado negro a un veterinario. Dosis para un toro. Échalo en el pozole, en la olla común. Comerán y dormirán 6 horas. Eso es todo. Después de eso, tomas el dinero y desapareces. Nunca estuviste aquí. Miguel tomó la bolsa. Las manos le temblaban. Don Luis le puso un sobre en el bolsillo. El autobús a Oaxaca sale mañana a las 6 de la mañana. Tómalo. Con tu hermana. Sus manos se encontraron un segundo. Una despedida silenciosa. La última cena del comandante ya estaba preparada. 8 de la noche. La camioneta blanca se detuvo en la puerta. Miguel entregó los recipientes al guardia. Las manos no temblaban, la voz no titubeó. Un minuto después se fue, para siempre. Don Luis observaba desde la sombra, al otro lado de la calle. Esperó. 1 hora. 2. 3. A medianoche se apagó la última ventana. A la 1 de la mañana, silencio. Se movió. La puerta trasera. Una cerradura simple, casi un insulto para ese barrio. Un trozo de alambre doblado en forma de L. Una habilidad de su juventud, cuando ayudaba a los vecinos que perdían las llaves. Un clic suave. La puerta se abrió. Adentro, ronquidos, pesados, profundos. 4 cuerpos en la sala, desparramados como muñecos de trapo. Don Luis pasó junto a ellos como una sombra. Un fantasma nacido de la oscuridad de Ecatepec. Venía por el alma de esa casa. La sala, el primer guardia en el sofá, boca abierta, la metralleta en el suelo junto a sus pies. La cocina. El segundo, con la cara en el plato de pozole, la pistola en la funda. Al lado otro, resbalado de la silla. Don Luis se detuvo, miró las armas. Podía tomarlas. Podía dispararles a todos ahora mismo. La tentación duró un segundo. No, sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Esta gente merecía la muerte, pero no su muerte. Su caso esperaba a una sola persona. El ritual era más importante que la eficiencia. Pasó junto a los lobos dormidos, sin hacer un solo ruido. Los escalones. El segundo cruje. Lo saltó.
Segundo piso. Una puerta cerrada al final del pasillo. Detrás de ella estaba el líder. Su odio era paciente. Había esperado 70 años. Podía esperar un minuto más. La puerta se abrió sin chirriar. El comandante dormía sobre sábanas de seda. Cadena de oro en el cuello. Pistola dorada en la mesita de noche. Inútil como un juguete. Lujo comprado con la sangre del barrio. Don Luis no se detuvo a mirar. No había tiempo para el odio. Solo trabajo. Una jeringa en el cuello. Segunda dosis. Por seguridad. El cuerpo se sacudió y quedó flácido. Cuerda en las muñecas, en los tobillos, mordaza en la boca. Ahora lo más difícil. 100 kilos de peso muerto. Escaleras, patio. La espalda ardía. Las rodillas se doblaban. 70 años no son broma. Pero el odio daba fuerzas que no había en los músculos. Una carretilla de jardín junto a la cerca. La había visto una semana antes. El cuerpo cayó dentro. El chirrido de las ruedas en el silencio nocturno. Don Luis llevaba su justicia a casa. El Ecatepec nocturno callaba. Don Luis empujaba la carretilla por los callejones que conocía mejor que sus propias arrugas. Una sombra entre las sombras. Un viejo con una carga a la que nadie miraría dos veces. Una procesión surrealista. La venganza envuelta en una lona, chirriando por las calles vacías. El taller lo recibió con su olor familiar. Metió el cuerpo adentro. La silla de metal, la misma en la que se sentaba su padre a descansar entre tandas. Cuerdas en las manos, en los pies, en el pecho. La silla estaba justo frente al caso. Don Luis encendió los quemadores. El aceite empezó a despertar, crepitando suavemente. Lo había traído al templo de su dolor. El altar estaba caliente. Esperaba el último sacrificio. La conciencia regresaba lentamente, como a través de una capa de agua. Primero, el dolor. La cabeza le estallaba. Segundo, el calor. Aire caliente, pegajoso. Tercero, el olor, familiar, casi hogareño. Aceite hirviendo. Algo frito. Los ojos se abrieron. El mundo se veía borroso. Luego se enfocó. Cuerdas, silla, penumbra. Y el caso. Un enorme caso de cobre, en el que algo burbujeaba y siseaba. Al lado una silueta. Un viejo con un largo cucharón, revolviendo tranquilamente el contenido. El comandante se sacudió. Gimió a través de la mordaza. El viejo se volvió, y entonces reconoció esa cara. El chicharronero, el mismo, el abuelo del muchacho al que ellos... Shock, incredulidad. Es imposible. Es solo un viejo. Solo... Don Luis sonrió. ¿Despertaste? Bien. Estaba esperando. Don Luis sacó la mordaza. Con calma, sin prisa. El comandante empezó con amenazas. ¿Sabes quién soy? Estás muerto, viejo. Mi gente te va a encontrar. Te van a cortar en pedazos. ¿A tu familia? Silencio. Ojos vacíos enfrente. La táctica cambió. Escucha. ¿Cuánto quieres? ¿100,000? ¿200? $500,000 y olvidamos todo. En serio. Pon tu precio. Silencio. Solo el siseo del aceite. El comandante se sacudió en las cuerdas. La cara se desfiguró. El miedo atravesó la máscara de poder. ¿Por qué? ¿Por qué, viejo hijo de puta? ¿Qué te hice? Don Luis se inclinó hacia él. Cerca. Ojos contra ojos. Le ofrecía dinero a un hombre que ya había pasado por el infierno. Amenazaba a alguien que lo había perdido todo. Herramientas vacías contra un corazón vacío. Mateo. Una palabra. Suave. Como una sentencia. El comandante frunció el ceño. ¿Mateo? El nombre no significaba nada. Había matado a tanta gente. Don Luis sacó una foto del bolsillo. Gastada, grasosa de tanto tocarla. La acercó a la cara del prisionero. Mi nieto. 18 años. Lo tiraron en este caso. Los ojos del comandante se agrandaron. Reconocimiento. Horror. Ese muchacho. Ese cachorro insolente al que el flaco... Y el flaco, continuó don Luis. Y el chino. Y el goro. Y todos los demás. 15 nombres en mi lista. Fui yo. El viejo chicharronero. Al que no notaron. El comandante entendió. No lo mataba un cártel, no la policía. Lo mataba el fantasma de un muchacho cuyo nombre no se había molestado en recordar. El comandante se quebró.
Lágrimas, mocos, súplicas. Fue el flaco. Yo no quería. Perdóname. Tengo hijos. Perdóname. Don Luis no escuchaba. Para él ese hombre ya estaba muerto. Se acercó al cuaderno. Última página. Último nombre. Luego volvió a la silla. Empezó a desatar las cuerdas. La esperanza brilló en los ojos del comandante. ¿Perdón? Trató de levantarse. Las piernas no lo sostenían. Un empujón. Fuerte. Certero. El cuerpo pasó por el borde del caso. Grito, siseo, salpicaduras, silencio. Don Luis tomó la pluma. Lentamente, con presión, trazó una línea sobre el último nombre. Cerró el cuaderno. 15 nombres, 15 cruces. Todo había terminado. El caso se enfriaba. Don Luis estaba sentado en la silla de madera, la misma en la que se sentaba su padre, las manos sobre las rodillas, los ojos mirando a ninguna parte. Se levantó. Tomó el cucharón, lo lavó, por costumbre, como lo había hecho miles de veces después del turno. Luego los cuchillos, luego el piso, movimientos mecánicos, vacíos. Esperaba algo. Alivio, alegría, paz. Nada llegó. Solo cansancio, enorme, aplastante. El cansancio de un hombre que había caminado demasiado tiempo y finalmente se había detenido. El cuaderno estaba sobre la mesa, cerrado, terminado. Había ganado su guerra, pero en el campo de batalla no quedaba nadie, ni siquiera él mismo. Solo un viejo en un taller vacío que olía a muerte. Al amanecer, don Luis se levantó, limpió el caso, vertió aceite fresco, encendió el fuego. Por última vez, trabajó lentamente, con reverencia. Eligió cada trozo de piel como le enseñó el abuelo. Saló como le enseñó el padre. Escuchó el aceite como lo había escuchado toda la vida. El olor se extendió por la calle. Los vecinos lo sintieron y se quedaron inmóviles. Ese olor ahora significaba otra cosa. No comida, el fin. La limpia había terminado. Los chicharrones dorados quedaron sobre el mostrador. Con cuidado, en filas. No pensaba venderlos. Esperaba. Esta era su última misa, un regalo de despedida al mundo que había limpiado a su manera. Empezó la guerra por el caso. La terminó volviendo a él. Don Luis se sentó junto al mostrador. Sacó su viejo teléfono, marcó un número. Policía de Ecatepec, oficial de guardia. Buenos días. Quiero reportar un crimen. ¿Qué crimen? Su dirección, Chicharrones Don Luis, calle Jardines de Morelos. Vengan, aquí está el que buscan. Colgó sin esperar respuesta. Cruzó las manos sobre las rodillas. Cerró los ojos. No fue capturado. Se entregó. Terminó el trabajo y, como artesano honrado, estaba listo para presentar la cuenta. Primero llegó una patrulla. 2 agentes. Los mismos que registraron la muerte de Mateo como accidente. Miraron adentro y pidieron refuerzos. Una hora después la calle se llenó de fuerzas especiales. Chalecos antibalas. Metralletas. Rodearon el taller, esperando a un monstruo. Encontraron a un viejo. La puerta estaba abierta. Don Luis estaba sentado junto al mostrador. Al lado, un plato de chicharrones dorados. El taller olía a aceite y limpieza. Se levantó lentamente. Extendió las manos. Las esposas hicieron clic en las muñecas callosas. Los vecinos estaban a lo largo de la calle, en silencio. Nadie gritó asesino. En sus ojos había miedo, respeto, gratitud. Cuando lo llevaban al coche, los miró. No a los policías, a su gente, y asintió levemente. Despedida. Le esposaron las manos. Pero la leyenda que nacía en esas miradas no se podía esposar. Los investigadores no tuvieron que buscar nada. Todo estaba a la vista. El taller en perfecto orden. El caso limpio hasta brillar. Y el cuaderno. Un viejo cuaderno de contabilidad sobre el mostrador. 15 nombres, 15 cruces. Junto a cada uno, una nota. El flaco. Por Mateo. Caso. El chino. Cómplice. Caso. El goro. Cómplice. Caso. Y así sucesivamente. Los 15. En los interrogatorios, don Luis habló con calma, con detalle, sin emoción. Describió cada caso. Fechas, métodos, lugares donde enterró los restos. No ocultó nada. No minimizó. No se justificó. Llevaba la cuenta de las muertes con la misma meticulosidad que los gastos en piel de cerdo. El balance final.
El debe y el haber cuadraron. La historia explotó en un día. El chicharronero justiciero. Los titulares gritaban en todo el país. Las redes sociales se desbordaron. Los canales de televisión peleaban por exclusivas. Las opiniones se dividieron. Los criminólogos lo llamaban asesino serial. Los políticos exigían la pena máxima. La iglesia condenaba la justicia por mano propia. Pero en los comentarios bajo cada noticia, otra cosa. Héroe, nuestro defensor. Hizo lo que debía hacer el Estado. En Ecatepec no había dudas. Ninguna. Sus retratos aparecieron en las paredes. Velas frente al taller cerrado. Flores. Notas. Gracias, don Luis. Se convirtió en el espejo del país. En su crueldad la gente vio su propia rabia, su propia impotencia, su propio sueño de una justicia que la ley había dejado de dar hace mucho. Un monstruo para unos, un santo para otros. La sala estaba llena. Periodistas, cámaras, habitantes de Ecatepec que llegaron en autobuses. Estaban de pie en los pasillos, sentados en el suelo. La seguridad hacía tiempo que había dejado de echarlos. El abogado, pagado con donaciones populares, no negó la culpa. Atacó. Mi cliente no es un criminal. Es un síntoma. El síntoma de un Estado que abandonó a sus ciudadanos a merced de los depredadores. Los testigos se sucedían, vecinos, viudas, madres de hijos desaparecidos. Se llevaron a mi hijo. La policía dijo, esperen, llevamos 5 años esperando. Pagué cuota durante 20 años. Cada mes. El Estado lo sabía. Al Estado le daba igual. Lágrimas. Rabia. Una verdad que no se podía negar. En el banquillo de los acusados había un solo viejo. Pero ese día se juzgaba a todo México. Su corrupción, su miedo, su silencio. Don Luis escuchaba, en silencio, con calma. Él ya había dictado su sentencia. Ahora esperaba la ajena. Acusado, su última palabra. Don Luis se levantó, miró no al juez, sino a la sala. No pedí esta guerra. La trajeron a mi casa, a mi caso. Profanaron mi trabajo y mataron a mi sangre. Solo los hice pagar la cuenta. Pausa. Silencio. Si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a encender el fuego. Se sentó. El juez leyó la sentencia con voz seca. Oficial. Cadena perpetua. 15 homicidios comprobados. Pero luego dejó los papeles. Miró al viejo. Este tribunal reconoce el completo fracaso de las instituciones del Estado, que llevó a la tragedia que convirtió al acusado en lo que es. La ley me obliga a dictar esta sentencia. La conciencia no me permite llamarla justa. Don Luis escuchó en silencio, con dignidad. La ley lo condenó a las rejas, pero sus palabras condenaron a la vergüenza a todo un sistema. Y esa sentencia era más pesada. Pasó un año. Don Luis está en la prisión federal de Altiplano, cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, y Ecatepec respira. La célula local del CDN dejó de existir. 15 muertos. El resto huyó a donde pudo. Las nuevas bandas evitan el barrio. Demasiada mala fama. Tierra demasiado peligrosa. Cobro de piso se acabó. Por primera vez en 20 años. Los taxistas se quedan con sus ganancias. Los dueños de taquerías no esconden el dinero en la pared. Los niños vuelven a casa después del anochecer. El miedo no desapareció del todo, pero dejó de ser el aire que respira el barrio. Don Luis perdió su libertad, pero ganó la paz para su gente. El precio fue terrible. Pero el silencio en las calles decía, no fue en vano. El taller está cerrado. La cinta policial se pudrió hace tiempo. El candado se oxidó, pero nadie toca ese lugar. El dueño del terreno renunció a la renta. No llegan nuevos inquilinos. Hasta los vagabundos lo evitan. Pero frente a las puertas de hierro nunca está vacío. Velas, flores, notas. Gracias, don Luis. Por mi hermano. Hiciste lo que no pudimos hacer nosotros. Adentro, dicen, todo quedó como estaba. El caso de cobre en su lugar. El caso centenario. Testigo de nacimientos y muertes. Los viejos susurran. Por las noches a veces brilla. Con una luz tenue, cobriza. Espera. El taller no se convirtió en un edificio abandonado. Se convirtió en un altar. Un monumento a la furia de un viejo. Y al miedo de todo un cártel. Apareció un mes después de la sentencia. La pared frente al taller.
3 metros de alto. Un viejo con la cara de don Luis, de pie junto a un enorme cazo de cobre. En el aceite hirviendo se retuercen figuras, no personas, demonios. Esqueletos con tatuajes del CDN. Abajo, una inscripción, rojo sobre negro. Con el caso no se juega. Las autoridades pintaron el grafiti en una semana. En 3 días volvió. Más grande, más brillante, más detallado. Lo pintaron de nuevo. Volvió de nuevo. A la quinta vez se rindieron. La pintura de las autoridades resultó más débil que la memoria del pueblo. El dibujo se convirtió en un ícono, un recordatorio. En el callejón más oscuro de Ecatepec hay justicia y quema. La historia de Don Luis se convirtió en parábola. Entre los bandidos de Ciudad de México apareció un nuevo dicho. Cuidado, no despiertes al chicharronero. Gracioso, terrible, verdadero. En la prisión de Altiplano, el viejo cumple su condena. Quebrado pero no vencido. Sabe que su barrio duerme tranquilo. Por primera vez en 20 años. A veces, cuando la ley calla demasiado tiempo, la justicia empieza a hablar en otro idioma. En el idioma del oficio. El rifle del granjero, el machete del jardinero, el caso del chicharronero. No es bonito, no es correcto, pero es la realidad de los lugares donde el Estado hace mucho que depuso las armas. ¿Fue don Luis un monstruo? ¿O la única medicina que podía curar la enfermedad de Ecatepec? No hay respuesta. Solo hay un caso de cobre que lo recuerda todo, y el silencio en las calles que habla por sí mismo.